Hola gente bonita, yo soy Laura del sistema Long Soul, antes también Cofront, y este es nuestro canal para hablar de trastornos disociativos. Hemos estado viendo por 2 días lo de Mayre Wink. Nos pidieron que diéramos nuestra perspectiva o que habláramos del tema. Creemos que sí es muy importante hablar del tema, pero también es un tema muy fuerte. Muchos temas que son igual intensos no los hablamos. La verdad es muy pesado y no tenemos como que mucho, no queremos como que adentrarnos tanto, pero da la casualidad de que justo hicimos un video hablando del abuso espiritual, de usar temas espirituales para abusar de la gente y de que estamos todavía tratando de escribir un artículo más bien lo que se consideraba en los 80s 90s como abuso de ritual satánico. Va a ser un trigger warning por un montón de cosas. Si no nos conocen, hola, somos una persona diagnosticada de TID y también hemos sido sobrevivientes de muchos tipos de manipulación. Hemos estudiado mucho sobre diferentes tipos de abuso, diferentes tipos de trauma y queremos hablar. Realmente no tengo un guión, así que básicamente va a ser un poquito de plática de lo que sabemos, algo que sí queremos que entiendan algunos conceptos. También queremos explicar en nuestra perspectiva del apego, cómo funciona el apego, porque es difícil reconocer la manipulación cuando está sucediendo, entre un montón de cosas. Posiblemente, no lo sé todavía, se supone que sí, habíamos quedado que sí, pero no sé cómo me sienta después de, o sea, como que ya de que entré a varios temas. Un story time que la verdad, algo que les dije en el video pasado en el que hablábamos de que por qué no hablamos de espiritual en el canal, dije que no iba a mencionar unos ejemplos de personas abusivas, potencialmente abusivas y que sí fueron abusivas, pero tal vez sí tome, no lo sé, tal vez sí tome la oportunidad para hablar de al menos de lo más reciente. Básicamente, ¿qué sucede con Mayre Wink? Para los que no han visto el video y si ustedes no quieren ver el video porque es muy fuerte de ver para las personas sobrevivientes de trauma, ver otras historias de trauma, porque pues lo evocan las mismas cosas, entonces puede evocar una crisis, así que cuidado. Aquí simplemente vamos a decir lo más mínimo, ¿ok? Pero de todas maneras sigue siendo un trigger warning. Básicamente, Mayre Wink hace unos días denunció una secta sexual de Ricardo Ponce. Mayre Wink es una youtuber y denunció una secta sexual de otro youtuber llamado Ricardo Ponce que se disfraza como un retiro espiritual. Básicamente es eso. Detalla, pone su denuncia legal. Son 3 testimonios principales los que suceden en ese video. Son cosas muy perturbadoras que se disfrazan como de un despertar espiritual, como una autosanación. De hecho, este personaje vende sus cursos bastante caros y los vende como una autosanación. Ya sabemos, ya hemos hablado de charlatanes antes. Son este tipo de charlatanes que te venden humo. Algunos definen que hay 2 tipos de sectas. Hay sectas como, o sea, sectas solito y hay otras sectas destructivas. Las sectas son, por ejemplo, simplemente en las que estamos hablando de que somos entes galácticos y de que vamos a viajar en una nave y de que vamos a viajar a otras dimensiones y de que somos los iluminados y todo el mundo se va a morir. Siempre está a punto de acabarse el mundo o siempre somos nosotros los iluminados, siempre va a haber un nuevo despertar, o sea, siempre es la misma cosa, sobre todo con las cosas New Age. Es como un refrito de un montón de cosas, chakras y cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Y hay sectas destructivas donde no simplemente se habla de cosas que no están basadas en la evidencia, no simplemente se trata como de sanar de cosas prácticas que pueden ser poco éticas, sino que entran en prácticas que ya pueden considerarse como delictivas, como trata de blancas, y abusan físicamente, psicológicamente, financieramente, económicamente y sexualmente de las personas vulnerables, sobre todo mujeres. Básicamente es eso. Voy a empezar un poquito con trigger warnings aquí, ¿ok? Aquí definitivamente la víctima nunca tiene la culpa. Nunca. Hubo unas personas de cómo sabes que es manipulación y que no simplemente tú lo quisiste, que es básicamente el problema con la manipulación. Hay muchas cosas que definen cuando una persona hace algo por manipulación a que cuando uno lo hace porque de verdad le nace. ¿Cómo defines una conducta hecha por manipulación? Hay vergüenza, humillación, chantaje. Este chantaje lo hacía sin que las chicas se dieran cuenta o sin avisarles a las chicas, que es grabarlas, y eso ya entra también dentro del campo del ilícito. Algo que sucede en estas sectas es que te ponen en una situación vulnerable. Nosotros hemos estado, bueno, prácticamente sí es una secta, pero no era una secta destructiva. Y me acuerdo mucho leyendo de estas sectas, porque ya tiene rato que estamos leyendo sobre sectas. Nótese que estoy bien incómoda y estoy platicando con Antefan al mismo tiempo. Estamos platicando qué decir, qué no decir. Lo que sucede, creo que voy a hablar del apego de una vez. Te ponen en una situación vulnerable. O sea, de por sí las personas que van porque están vulnerables, van porque necesitan una respuesta, van porque están desesperadas. No todas, pero son las personas más propensas a caer en la mayor manipulación. ¿Qué sucede con los humanos? Porque caemos en las manipulaciones, incluso las personas que se consideran seguras podemos caer en manipulaciones y prácticamente destruyen nuestra identidad. Esto es porque los humanos tenemos, si han visto nuestro canal, hemos hablado sobre el apego.
El apego es un sistema de defensa, que viene desde, sobre todo de los mamíferos. Necesitamos a nuestra madre, necesitamos que nos cuiden cuando estamos bebés, sobre todo los humanos. Entonces nuestro sistema de apego de humanos necesariamente tiene que ser mucho más fuerte, tiene que ser mucho más duradero. Somos el cachorro que necesita mucho más tiempo al cuidado de la madre. Somos muy vulnerables al inicio. Entonces nos manejamos por ese sistema de apego. Es decir, como bebés, cuando nos sentimos en peligro, no podemos huir, no podemos pelear. Entonces ese cuidador también tiene un sistema de apego que le hace responder al llanto del bebé, le hace responder a las necesidades del bebé y a cuidar del bebé. No siempre existe un buen apego. Este apego puede verse de muchas formas. Hemos hablado del apego desorganizado. Al principio se entendieron 3 tipos de apego, luego se descubrió un cuarto de apego, mucho más difícil, más feo de ver. Apego desorganizado es el apego en donde hay conflicto con la figura del apego, porque la figura del apego no nada más es tal vez negligente o ausente, sino que es la principal fuente de amenaza. Como niño también tienes una alarma que te dice cuando estás en peligro, y también esa alarma activa tu sistema de apego. Te dice: cuidador, necesita ayuda. Pero ¿qué pasa si el cuidador es el que te está agrediendo? Entonces ahí desarrolla el apego desorganizado. Hay un conflicto, por eso se disocia. ¿Qué hablamos de trastornos disociativos? El apego desorganizado tiene mucho que ver con la disociación en general. Lo que sucede cuando una persona está vulnerable, ¿qué es lo que te hacen en estos grupos coercitivos? Te ponen vulnerable, te hacen llegar a una catarsis hasta que tú no lo sabes. Por ejemplo, incluso algunas respiraciones, por ejemplo, respirar rápido es el tipo de hiperventilación que se hace en yoga, que sí sucede en ese tipo de grupos. Muchas respiraciones, meditaciones, hablar de cosas muy dolorosas te ponen en una situación vulnerable. Esa situación vulnerable lo que hace es que te hace regresarte a una necesidad de apego. Es muy cierto, por ejemplo, que dicen que muchas relaciones humanas se fortalecen cuando las cosas están muy difíciles, porque te prende el sistema de apego. No necesariamente tiene que ser tu padre, pero sí tratas de que alguien te cuide. Entonces cuando alguien te abraza es algo muy liberador. Es muy liberador que alguien te pueda cuidar, te haga sentir a salvo cuando te sientes en peligro. Entonces eso es lo que hace que se solidifique, que se creen lazos. O sea, así es como se crean lazos, y de hecho así también es como se crean lazos en todas partes. Por ejemplo, en el ejército, el punto es que una vez que ya tienes el apego, ya generaste suficiente confianza, ya te sientes a salvo, pero al mismo tiempo todavía hay una sensación de vulnerabilidad. Te cansan. Normalmente este tipo de grupos hacen por lo general son varios días. No es algo de, por ejemplo, no es como los grupos de terapia de nos vemos 2-3 horas a la semana, sino que tiene que ser constantemente, tiene que ser todos los días para que tenga efecto, porque necesitas depender de ese grupo. Luego, eso es nada más respecto al sistema del apego. Yo les voy a dejar varias cosas en las referencias. Lo que hacen es manipularte, que te sientas al salvo, y al mismo tiempo en el momento en el que tú te sientas amenazado, o te dan premios, o te castigan, o te humillan, te chantajean con los demás. Hay mucha presión de grupo. No voy a dejar pasar un momento más para decirles, por lo menos el trauma de apego no se cura en estos grupos. Las personas que crecieron con un apego desorganizado son más propensas a desarrollar más apegos desorganizados hacia otras personas, en el sentido no confiar en sus sensaciones, porque una sensación te dice que estás en peligro y otra sensación te dice que estás a salvo. Entonces es muy difícil de confiar, porque tienes normalizado, puede ser que tengas normalizado las agresiones, o porque simplemente no logras identificarlas cuando suceden. Y esto es lo que muchas veces pasa. Algunas personas creen muy erróneamente que ellos podrían identificar el momento en el que está pasando eso, pero no. Todos son vulnerables. Y también de una vez digo, lo he visto más de comentarios de hombres: si tú eres un hombre que acusa a las personas por caer en eso, no sé, seguramente tú eres de las personas que defienden que los hombres también pueden ser víctimas de violencia doméstica, ¿no? Sí pueden. Muchos se preguntan, ¿pero por qué? Si son más fuertes. Es porque no se trata de fortaleza física. Se trata de que destruyen tu sistema de creencias, moldean tu identidad a la identidad que es necesaria tener en esa secta, para que todo lo que se haga ahí se vea como correcto, necesario, y como que dependes de ese grupo. Creo que no terminé de decir, estoy muy revuelto, discúlpenme. No terminé de decir que una acción que cometes por presión de grupo, por manipulación, no se siente bien. Aunque al principio creas que se siente bien, te sientes culpable, te sientes humillado, te sientes extraño, puede que se sienta vacío.
te sientas entumecido, despersonalizado tal vez, apagado, hay algo raro. Puede ser, algunas personas se sienten enfermas, les duele el estómago, les dan náuseas, cuesta trabajo procesar lo que está pasando, hay disociación, porque hay algo que está sucediendo que no es fácil, no es fácil que te creas lo que pasa, las agresiones cuando pasa. Porque no te lo crees, porque no hay forma que tú creas que tú caíste en eso. No quieres sentirte estúpido, no quieres sentirte víctima, que quieres confiar en las personas, sobre todo si son personas con las que nos cayeron bien, que idealizamos tal vez, que nos vieron llorar, nos dijeron cosas bonitas, que se supone que nos cuidan, que se supone que nos quieren, que se supone que son algo así. Todo eso se puede romper en 2 segundos. Y no necesariamente tiene que ser muy obvio, porque no es obvio. No es como en las películas, una musiquita de terror y te ponen como que todo de diferente color y como suspenso y como que un sonidito y como que hacen un enfoque a lo que está pasando. Pero en la realidad todo está tranquilo. En general, nadie tal vez se parece que se esté dando cuenta. Nadie ve que hay algo raro, sobre todo cuando es un grupo el que está manipulado. Dependo de este grupo y este grupo parece que está bien haciendo esto. Por lo tanto, yo me siento mal, yo me siento equivocado por sentirme que hay algo raro. Nosotros les habíamos dicho en el video anterior, la manipulación es mucho más fácil cuando se meten cosas que no son comprobables. Por ejemplo, todo esto de New Age. Y hay unos términos que quiero que identifiquen. Ok, grooming. El grooming, y buscan el concepto de grooming, normalmente lo van a ver como una manipulación hacia niños, pero puede suceder hacia todas las personas de cualquier edad. Grooming es un tipo de manipulación que se hace para ganar confianza del niño o del joven o de la persona. Se ve simplemente como llana amistad, como favores, como ser buena onda, sobre todo favores un poco más grandes. Por ejemplo, el clásico, el comprarle cosas a una persona o el decirle muchos halagos a una persona, y sobre todo hacerte sentir especial. Básicamente la persona que hace grooming busca abusar sin que la persona realmente se esté dando cuenta de que está abusando de ellos. Por ejemplo, disfrazan cosas que no deberían ser apropiadas, lo disfraza como amor, como ejercicio. Te toco una parte que no quieres normalmente que te toquen y te digo, es que tenías algo ahí atorado o tenías un insecto o algo estúpido. Hacen que las cosas indebidas parezcan inocentes o parezcan benéficas, que es algo normal, que no debería tener nada de malo. Y esto es lo que sucede muchas veces con las sectas sexuales. Lo hacen ver como algo normal, aparte de que lo venden. Aparte, lo venden caro y no necesariamente significa que todo el mundo la pase mal, que es lo que lo vuelve más complicado. Es algo que cuesta mucho trabajo a las personas que sufrieron abuso. Entender que uno fue abusado fue cuando las demás personas hablan muy bien de esa persona y te sientes muy raro, te sientes como que estás mal y es parte, ese es el siguiente término, ese es el gaslighting. Gaslighting es de las luces antiguitas, de las lamparitas de gas. Se dio por una obra de teatro que se llamaba Gaslighting o película, no me acuerdo. Mi esposo, señor, usaba unas lámparas de gas para que su esposa, señora, pensara que estaba loca, las apagaba, prendía o hacía cosas con ellas y la esposa prendía, oye, como que las luces de gas están haciendo algo raro y entonces el esposo, el estúpido, se hacía el estúpido y decía, no, seguramente estás imaginando cosas. Y así tanto tiempo hasta que la persona duda de su propia capacidad, duda de su propia sanidad, duda de su propia percepción de la realidad. Básicamente ese es el gaslighting. Te invalidan lo que estás pasando. Tal vez una persona golpeó a una persona, pero no golpeó a la otra. Entonces la otra persona es, no, a mí jamás me ha golpeado, por lo tanto es imposible que te haya golpeado a ti. Y sucede mucho esto, entonces la persona golpeada, aunque tenga todo el moretón, aunque tengas todos síntomas de daño, no sabes identificar realmente qué fue lo que pasó. Sí le doy muchísimas gracias a Mayre y a todas las personas que están alzando la voz, porque es muy difícil alzar la voz, principalmente porque hay muchas gentes estúpidas que hacen estos comentarios y que hacen mucho gaslighting. Y por cierto, cualquier persona puede hacer gaslighting, incluso profesionales de la salud. En nuestra experiencia, si nos conocen ya lo saben, nos han hecho mucho gaslighting. Definitivamente si hay personas que no saben que lo están haciendo, incluso pueden de verdad creer que todo está bien. Porque, por ejemplo, si yo tengo un amigo y resulta que un amigo de un amigo dice que este amigo hizo algo que cualquier persona consideraría vil, súper horrible, es difícil de creer y es normal, nos negamos a creerlo. Otro problema es que estas personas que abusan no necesariamente son siempre abusivas.
aprender a tener una faceta pública bastante agradable para que sea más difícil creerle a las víctimas. Se han hecho un montoncísimo de cosas para invalidar a las víctimas. Ya hemos hablado del síndrome de falsa memoria en este canal. Y yo creo que sí voy a decir de una vez una experiencia que tuvimos. O sea, no es algo fuerte, físicamente no nos pasó nada. Son varias historias en las que hemos caído o en las que hemos casi caído, porque la verdad nosotros sí somos personas vulnerables. Para todo esto, para los que no nos conocen o por si no lo sabían, bueno, ya diagnosticados, ya haciendo este canal hablando de TID, de trastornos disociativos, decidimos entrar a la carrera de psicología porque hay muy poca información que se está educando, divulgando sobre trastornos de trauma y trastornos disociativos. Entonces quisimos formalizar nuestro estudio. Todavía estamos estudiando, hemos conocido a muchas personas, había mucha gente, siempre en psicología hay mucha gente. Ya nos conocían como una cerebrito, como una persona que estudia mucho. Entonces, un individuo, no voy a decir nombres, no voy a dar detalles muy específicos, una persona quería que le ayudáramos, bueno, nadie sabía que teníamos esta idea, así que voy a hablar en singular. Quería que le ayudara a dar una presentación respecto a unos temas. Este punto, por lo que yo quería comentarlo en el canal anterior, es porque esta persona se decía masona, no amazona, masona de los masones. Yo no sé, la verdad, yo no sé de masonería. Desde hace tiempo dejé de leer cosas así. Hace muchos años que no leo sobre eso porque él también hablaba de brujería y todo eso. Ya había escuchado de la PNL, pero esta persona parecía gustarle mucho y quería que la presentación fuera de este tipo de cosas: hipnosis, PNL. Dios mío, ya no me acuerdo. Pero eran como en general cosas que se podían como que tirarle dentro de la pseudociencia. Oraciones, mantras o no sé qué cosas. Se me hacía muy raro. O sea, primero nos contactó porque éramos una persona, al menos yo creí que era porque éramos una cerebrito. Al menos eso fue lo que dijo, que porque pues quería alguien estudioso y quería que fuera de mente abierta. Me considero una persona de mente abierta en el sentido de que, por ejemplo, en creencias y cosas así, la verdad es que me gusta aprender. En ese sentido me gusta aprender, me gusta informarme, sobre todo porque me hace sentir más segura aprender. En lo que me estuvo platicando, la verdad se me hacía muy extraño que quisiera dar una plática de pseudociencia en psicología, porque lo quería dar no como vamos a ver estas pseudociencias, sino vamos a ver estas terapias alternativas. Se me hacía muy extraño porque primero era algo que no tenía nada que ver con nada, y en segunda era algo que pues, así de güey, estamos viendo el código ético, y en el código ético del psicólogo dice que tienes que tener mucho cuidado de basarte en cosas que no estén basadas en evidencia. Entonces dije, bueno, no importa, pues igual vamos a ver. Y luego aparte, lamentablemente en ese momento nos acaban de despedir de un trabajo, estábamos buscando trabajo, vivíamos únicamente de nuestros ahorros, ¿no? Así que estábamos un poquito desesperados de dinero, y él dijo, si quieres te pago por tu tiempo, porque pues si quiero estudiarlo, bla bla bla, para pues dar la presentación y que esté bien padre, shalala. Y después, así tomando un café y platicando de esas cosas, preguntó, no, pues tú a qué te dedicas. Yo le dije, no, pues yo estoy de community manager de freelance, y community manager era mi trabajo del que me despidieron. Entonces el estúpido sabía lo que hacía y sabía que me habían despedido y que estaba buscando trabajo. Él me ofreció trabajo de community manager. Yo así, ok, ¿para qué? Dice, no, pero para redes personales. Yo así de, ¿no es para una empresa o algo así? Dijo, no, es que luego te tengo que platicar. Yo así de, bueno, está bien. Digo, así se hacen los freelance. Me empezó a platicar un montón de cosas, y así de, bueno, esto que tiene que ver con community manager, redes sociales. Empezó a platicar sobre que él había sido acusado falsamente de acoso sexual en su trabajo, y su trabajo era, no sé, manager, no sé cómo se le llama, padrote de decanes. Yo sabía que esa era una primera red flag, pero la ignoré porque no quería ser ese tipo de persona como prejuiciosa. Definitivamente sí hubo problemas en el sistema, ahorita les comento. Alexia inmediatamente fue la que dijo red flag. Dije, ok, bueno, no importa. También pueden existir falsas denuncias. Somos personas razonables y pues vamos a escuchar la historia de este güey. Y bueno, ya así como dijo, no, pues no me acuerdo, la verdad no recuerdo la historia. Ya platicando más, al parecer lo que voy entendiendo, porque es que solamente me platicaba su versión o me platicaba su desmadre de es que me acusaron y es que tuve que borrar mis redes sociales. Yo así de, ok, sí, pero ¿dónde entro yo, no? O sea, si yo normalmente hago community manager para crear, no sé, una comunidad alrededor de un videojuego, que era lo que normalmente estaba haciendo. ¿Qué diablos es lo que me estás pidiendo? Entonces lo que voy entendiendo es que él quería que hiciera o sea, como al principio me dijo, nada más quiero que hagas una cuenta personal. Yo así, la puedes hacer tú, o sea, ¿cuál es el problema? Y dice, no, pero es que quiero como que la hagas como que acorde a, tú se ve, o sea, te interesan las mujeres, entonces quiero que la hagas así como feminist friendly. Y yo así de,
bueno, se me hacía muy extraño. Todo lo que estoy diciendo ahorita tiene relación, ¿eh? Ese cuate también hablaba bastante. Al mismo tiempo estábamos platicando sobre este tipo de esoterismo y que no sé qué madres. Yo soy muy estricta, muy estricta de que yo no quiero que se me asocie con prácticas pseudocientíficas porque yo soy muy seria, por algo estoy estudiando un montón. Y le digo, no, pues es que no podemos decir que la PNL es una alternativa a la terapia, algo así dije, no me acuerdo. Y él dijo, no, pero es que no vamos a decir eso, vamos a decirlo de forma de que no nos hagan preguntas, de que no nos pregunten. Prácticamente me dijo, vamos a manipular la información para que digamos lo que queramos, pero no nos puedan rebatir, no nos puedan iniciar un debate, algo así. Entonces, entre cositas a cositas, estábamos muy conflictuados. En parte yo quería el dinero porque pues nos estábamos acabando nuestros ahorros. Podíamos vivir solo unos 4 meses con nuestros ahorros. La renta estaba cara donde estábamos viviendo. Él también nos había preguntado, no, pues yo te voy a compartir un secreto y tú me compartes uno tuyo. Entonces ahí empezó a haber más red flags y así de, ¿por qué demonios este estúpido quiere saber un secreto mío? Entonces le dije uno, así, ¿qué es lo que más quieres en la vida? Shalala. Y yo le dije bueno, no es secreto, o sea, es simplemente algo que quería de niña adolescente. Y le dije, yo la verdad quiero ver magia. O sea, sí, porque simplemente le dije algo que realmente ni él ni nadie me puede dar. Y yo estoy muy segura. Y es como parte de mi yo espiritual, así de que yo puedo estudiar cosas, pero a mí no me mueves. Así como que a mí no me vas a mover nada. En lo espiritual no me movió, pero sí me movió en la autoconfianza y en mi propia percepción de lo que estaba pasando. Muchas veces él hacía también comentarios de mi cuerpo. También hacía comentarios de que quería que yo la acompañara a otras. ¿Cómo dijo ese estúpido? Había dicho de que él me había elegido a mí no solo porque era inteligente, sino porque era una mujer bonita. Y porque un hombre se ve más approachable. Es más fácil confiar en un hombre si hay una mujer a su lado, si hay una mujer inteligente a su lado. Así lo dijo. Ese fue un gran red flag. Y dije así de, este güey, todo lo que está diciendo parece que este güey está estudiando para manipular gente. Y luego habla mucho más, no sé por qué demonios siempre teníamos que terminar discutiendo, porque terminábamos discutiendo. Recientemente había pasado una marcha feminista y él se estaba quejando. Yo así de, o sea, no sé, quieres que te haga un perfil como feminist friendly, pero necesitas tú también ser feminist friendly, no aparentarlo. Y dijo, no, pues tú nada más enséñame cómo. Yo así te estoy tratando de decir de que, porque este estúpido decía de que no, que las mujeres se la pasan acusando a los hombres falsamente, se van con los oficiales y que simplemente puede decir, el oficial me está acosando y de pronto va a la cárcel. Y le digo así de, no me compro tu cuento, la verdad. O sea, porque yo he denunciado personalmente y no es fácil llevar a nadie a la cárcel simplemente porque me está acosando. A los policías les vale madres. O sea, muchas veces, o sea, pregúntale a las mujeres que han denunciado. Es bien difícil. Los policías, nadie quiere hacer su trabajo. Lo único que hacen, o sea, te desmotivan para que te largues, para que los dejes en paz, para que no los hagas trabajar. Es extraño porque trataba de convencerme de no confiar en el feminismo y al mismo tiempo de enseñarle cómo serlo o cómo aparentarlo. Entonces era bien raro. Yo me acuerdo que, o sea, pero era turbo conservador en el sentido de que, bueno, vamos a ponerte feminist friendly. Vamos a meterte a un grupo feminista. No, porque no me quiero meter en eso. Y así, bueno, ¿sabes qué? Tal vez si te metes a un grupo de LGBT, porque muchas veces tienen luchas en común. No, es que no estoy de acuerdo con eso. Y así de, ¿con qué no estás de acuerdo? Con lo LGBT. Porque una vez vi a 3 güeyes besándose al mismo tiempo y así de, ¿y eso qué? Y pues no supe qué decirle a mi sobrina. Y yo así de, pues no le digas nada, solo digo, no sé, pues están locos. O sea, seguramente algo fumaron, no sé, cualquier cosa. O sea, pues, ¿qué les dices? O sea, oye, creo que está un señor ahí bebiendo no sé qué cosa. ¿Qué le dices? ¿Qué hace ese señor? Así, no sé, pequeña, no sé si quieras preguntarle. Yo no le preguntaría, se ve bastante cómodo ahí donde está. El punto es, entre muchas cosas, la verdad ya no me acuerdo. Creo que en algún momento sí llegó a tocar mi pierna. Entonces, entre un montón de cosas, definitivamente lo seguimos viendo. Alexia quería juntarse con las personas que lo habían denunciado y yo decía, yo no estoy de acuerdo, eso se ve peligroso. Quiero saber si de verdad yo estoy loca, si de verdad estoy yo pensando mal o si de verdad este tipo está estúpido. Ya hubo un día en el que ya no podía porque literal me enfermé del estómago. Eso pasa. El propio cuerpo es el que te dice, ok, si no entiendes todas las señales de que hay un peligro aquí, muchas veces el cuerpo te lo dice. El cuerpo puede reaccionar de muchas formas, por eso es bien importante hacerle caso a las sensaciones físicas, náuseas, dolor de cabeza, fatiga, de pronto que te sientas muy fatigado, disociación, despersonalización, que te falte el aire.
dolor de estómago, incluso vómito, incluso diarrea, sudor frío, que se te baja la presión. Muchas sensaciones incómodas, en algunas personas más que en otras, son señales de que estás tratando de luchar contra algo. Tu cuerpo te está diciendo, necesito correr, necesito hacer algo. Nos habían dicho en Instagram que nosotros dijimos, no, pues es que la cultura del cuídate, ¿no? Así como ten cuidado con esta gente. Definitivamente tengan cuidado con gente estúpida. Pero yo creo que aquí hace falta mucho más que simplemente cómo darse cuenta de las sectas. Creo que hace falta tratar de solucionar el problema desde la base, y es en la necesidad de la gente. Las estrategias pueden ser un montón, pero son muy difíciles. Os voy a dejar un montón de referencias de enlaces de videos en la descripción. Un video sobre el grooming. En general estos temas son muy fuertes. Enlaces de PDFs que hemos visto sobre sectas. Definitivamente este tipo de prácticas deben estar reguladas, pero no es fácil. Ni siquiera la psicología está regulada. Se supone que sí, entre comillas. ¿Cómo esperar que se regulen las prácticas? Porque libertad de religión, libertad de creencias, pero este tipo de cosas no es libertad. La verdad es que si tú tienes creencias de este tipo, espirituales, religiosas, bla, 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 eres propenso a este tipo de estúpidos. Tiene necesariamente que ver con cosas espirituales. También le puede suceder a hombres, no crean que no. Juegan mucho con la frustración. Si ustedes son hombres que se sienten frustrados, hombres frustrados sexualmente o frustrados en el amor, creo que este estúpido tenía algo así de consigue la pareja que mereces o consigue, te dicen lo que todo el mundo dice, pero te dicen nosotros sí tenemos la respuesta y te lo venden todo bien caro y son cosas como muy secretas. No quiero decir que hay algunas cosas que no sirvan, o sea, sí sirven al mismo tiempo que te puede servir una terapia. Así como te sirve hablar con un amigo, puede servirte tal vez hablar con unos estúpidos que te cobran demasiado, te cobran mucho más de lo que te cobraría un terapeuta. O sea, sí, lo que te cuesta un estúpido curso, no sé cuánto cueste, pero algunos cuestan como 10,000 pesos. O sea, ¿cuántas sesiones de terapia serían esas? Pero de nuevo, algunos psicólogos, de nuevo no está regulada la psicología todavía. Se supone que sí, no como debería. Hay mucho también estúpido, como el estúpido que ya no está estudiando psicología, pero esta clase de estúpidos también puede estudiar psicología. Y como he dicho antes, cualquier estúpido puede tener un título de psicología. Se supone que no deberías dar terapia solo siendo psicólogo, necesitas una maestría. Pero, de nuevo, hay muchos estúpidos, con título o sin título. Entonces es algo que nosotros les hemos dicho de que tengan cuidado. Yo sé que no debería ser así, yo sé que no se trata de que la víctima tenga la culpa si cae en eso, porque uno siempre es vulnerable y uno no tiene la culpa de estar vulnerable y de necesitar apoyo y de que se activen sus necesidades de apego, incluso de sentirse bien, que es algo que duele mucho, de sentirse bien, de tener momentos bonitos con un potencial abusador o con un abusador, con una persona que abusó. Es lo que hace complejas las relaciones. Por eso las relaciones abusivas son muy difíciles de dejar, porque hay partes bonitas, porque quieres rescatar algo, porque también muchas veces en este tipo de cosas te pierdes a ti mismo, pierdes tu identidad. Tu identidad se moldea a lo que necesitan esas personas de ti. Y es muy difícil salir de eso. Y le puede pasar a cualquier persona. Aunque tú creas, yo soy muy seguro de mí mismo, no me va a pasar. Pues espero que no, de verdad espero que no. La verdad, a mí me gustaría que nadie cayera en esto, porque es muy horrible. Si te desestructura lo que tú crees de ti mismo, de los demás, del concepto de todo, te destruye muchas veces. Incluso destruye a veces las posibilidades de sanar tu sexualidad. Puede suceder en cualquier lado, puede sucederle a todos. Es que duele mucho porque uno se siente muy culpable y duele mucho y cuesta mucho trabajo admitir que uno cayó. A veces muchísimos abusos no son simplemente violentos. Si uno llega violento, obviamente reaccionas violento, pero muchas personas no llegan violentas, llegan siendo muy amistosas. Muchos abusos inician con una amistad. Hay algo que no se consintió de la forma que se tiene que consentir, dándole posibilidades a la persona de decir no y sin chantajes, con una muy clara limitación del espacio personal, con unos límites claros, con mucho respeto. En este intento de hacer una educación sexual integral en la infancia, es bien importante aprender sobre el consentimiento. Y el consentimiento, incluso las personas manipuladas pueden decir que sí, y eso no es consentimiento. Por lo mismo de que no es consentimiento de que si tú estás borracho y yo te digo, oye, ¿me regalas tu auto? Y tú me dices que sí. No. Eso no es consentimiento, aunque tú me hayas dicho que sí. No estabas en condiciones. Cuando alguien está vulnerable, cuando alguien depende de otra persona, por ejemplo, un niño podría tal vez decir que sí. A veces las personas que sufrieron abuso no saben decir que no, porque tienen miedo. Y decir que sí por miedo
no es consentimiento. Si ustedes fueron víctimas de este tipo de abusos o si necesitan hablar con alguien, definitivamente sí recomendamos que sí vayan a terapia. El trauma de este tipo, todos los tipos de trauma, no se sanan en grupos grandes donde se hacen catarsis, parecen pseudoabreacciones en donde sacas cosas muy dolorosas. Así no se sana el trauma. El trauma se sana sintiéndote a salvo. Y tú crees que te sientes a salvo, pero en realidad no estás a salvo. Porque estás con personas que no conoces. Porque estás en unos términos que muchas veces no dependen de ti. En un grupo que fuimos de pseudo liderazgo, te gritaban. Yo sí me acuerdo que a mí me habían insultado. Te humillan. En ese entonces tenía pintado el cabello, no me acuerdo. Me decían que era estúpido o tenía una carcasa de teléfono en forma de leoncito, de un peluche de león. Me decían que eso no era sexy. A mí no me importaba ser sexy en ese momento. No recuerdo muchas cosas, pero uno no sana el trauma con eso. Cobran mucho. Definitivamente conoces gente bonita, porque hay mucha gente bonita, pero bien pudiste haberlas conocido en otro ambiente, en otro lado en donde tú tuvieras un poquito más de control de la situación y no te sintieras obligado a quedarte. Ya sea porque pagaste mucho, pagaste un montón, tienes que seguirle. También por eso cobran mucho. Te decían esto cuesta mucho porque si no, no le echarían ganas. Con eso se refieren a que esto cuesta mucho porque ya que entraste va a ser más fácil que no te quieras ir porque no vas a querer tirar tu dinero. Hay un PDF que dice que per se no está tipificado per se las sectas coercitivas, pero sí los actos. Por ejemplo, el abuso sexual. Muchas veces hacen evasiones fiscales, entonces hay muchos actos que se pueden sacar ahí de gente que hace este tipo de cosas. Siempre que se trabaja en sanar trauma, sobre todo trauma relacional, trauma que tiene que ver con abandono, violencia, negligencia, tiene que ser siempre con base en la confianza, el respeto, los límites. Muchas veces también eso es algo de lo que nos hemos quejado en el canal. Muchas veces estos límites, hay muchos juegos de poder por algunos profesionales que son mala onda. Es muy difícil sanar un trauma que sufriste por una persona con poder a través de otra persona que está ejerciendo poder sobre ti. Tal vez una forma de reconocerlo es, ¿qué pasa si dices que no? Si dices, ¿sabes qué no? ¿Tienes miedo de las consecuencias? De si dices que no, si pones tus límites, si dices me siento incómoda. ¿Tienes miedo a que alguien se ponga violento? ¿A que te dejen de apoyar en algo? ¿Que te dejen de apoyar económicamente? ¿Que te llamen loca? ¿Y que no te crean que hay algo que está mal? Tal vez una persona no necesariamente no abusa físicamente de ti. Hay muchos tipos de abusos. Cuenta como grooming y también cuenta como un tipo de abuso. Por ejemplo, enseñarle material pornográfico a una persona menor de edad. Hablar constantemente de sexo cuenta como acoso sexual. Si tú te sientes incómoda, si sientes que hay algo que es inapropiado, posiblemente es inapropiado. Definitivamente si ustedes quieren comentar sobre esto, la verdad yo les pido que lo hagan con muchísimo respeto. Si no están turbobloqueados, ya saben, no se trata de una cultura de la cancelación, se trata de hacer conciencia, porque no es nada más Ricardo Ponce, hay mucha gente que hace lo mismo. Pero es muy difícil hablar, porque es muy difícil que te crean. En el libro siempre lo recomiendo, el libro de Trauma and Recovery de Judith Herman. De todas maneras vamos a dejarles varias referencias, varios enlaces. Estoy empezando a disociar un poco más. Así que yo creo que tal vez vaya a terminar el video porque no quiero hacer switch. Estaba por hacer switch y no quiero que suceda porque no se trata de eso este video. Si tú llegaste a caer en este tipo de cosas, no fue tu culpa. Por muy obvio que podría parecer, era algo que no tenía que pasar, era algo que no debería pasar y no fue tu culpa que pasara. Por mucho que tú hayas hecho o no hayas hecho caso a las señales y tú no hiciste caso y tú quisiste creer en lo mejor de las personas, no es tu culpa. No podemos estar en guardia todo el tiempo. No podemos estar pensando, esta persona que acabo de conocer seguramente es un abusador. No podemos hacer eso. Tampoco podemos hacer, esta persona que llevo 10 años conociendo seguramente es un abusador. No podemos estar en alerta todo el tiempo, excepto las personas con trauma. Y aún así las personas que estamos alerta todo el tiempo, dudamos de nosotros mismos. Porque como estamos alerta todo el tiempo, no sabes identificar cuándo sí y cuándo no. Tu radar de peligro te dice peligro, hay una persona que te está viendo, seguramente quiere hacer algo. A veces es más obvio, a veces es menos obvio, pero no es tu culpa. Tampoco es tu culpa haber dudado. Creo que no debería ser culpa de nadie creer lo mejor de las personas, no procesar rápido que una persona es abusiva, porque cuesta trabajo, cuesta tiempo procesarlo. No es fácil procesarlo. Entonces hay entrenamientos que lo que hacen es recuperar el control de tu cuerpo en un momento en el que te sientes en peligro. Es muy difícil, porque pues necesitan hacerte sentir en peligro
Son cosas muy fuertes. Obviamente tiene que ser con gente que esté, o sea, que esté entrenada para entrenar a personas que sufrieron trauma, pero se trata de enseñarle a las mujeres a cambiar sus respuestas automáticas. No sé si funcione para todas las personas. Hay personas que sí, hay personas que no. Este no control del cuerpo se puede ver de muchas formas. Se puede ver como literal una desconexión, como les decía, del apego desorganizado. Se puede ver como una desconexión mente-cuerpo, como una desconexión yo-realidad, como una desconexión yo y el yo que estoy viendo ahorita. Hay algo que no podemos manejar y no hay una reacción defensiva. Como no hay una reacción que dice aléjate de esto que me está causando conflicto, la única forma de sobrellevarlo es separando la experiencia. Eso se soluciona en terapia, con tus propios límites. Definitivamente sí existe la autosanación, pero tiene que ser bajo tus propios conceptos, no a la fuerza, no en una semana. Tiene que ser paso a pasito. Tienes que sentirte en control de la situación. Sí, hay que fomentar mucho más la terapia. De nuestro lado, no solo fomentamos la terapia, sino también fomentamos que los terapeutas se eduquen. Porque en nuestro lado, nosotros hemos ido a terapia y no lo habíamos podido sanar hasta que no entendimos que nosotros tenemos derecho a poner límites. No hay curas rápidas, eso sí, no hay curas rápidas. Pues les dejamos referencias. Si quieren ver el video, véanlo por favor. Por lo menos hablen del tema. Hay que hablar de las personas abusivas. Hay que hablar de que sí existen sectas. Entonces, muchos abracitos plurales. Les dejamos referencias. No sé qué más decir. Estoy sintiendo un poquito a Alexia cerca. Así que yo creo que ya me voy. Besitos pluralitos. Y muchísimas gracias a Mary Wink por hablar. Y pues sí, te creemos. Besitos plurales.